En la sesión de hoy vamos a aprender lo que es la creación de funciones en MATLAB. Y hemos estado últimamente creando scripts o programas. Ustedes saben que eso es sinónimo, ¿verdad? Entonces, los scripts, prácticamente que se traduce como guión, es la manera, otra manera de llamarle a los programas en MATLAB. Entonces nosotros vamos a entender el por qué hacer esta conversión y en qué situaciones resulta bastante útil, en qué situaciones no es necesario, pues, y qué aplicaciones tienen las funciones. ¿Ok? Entonces, hasta el momento solo hemos estado haciendo archivos directamente del editor, que es la manera en cómo se hacen estos programitas, ¿verdad? El código. Y hemos estado haciendo eso o ejecutando comandos directamente de la ventana de comandos. En MATLAB existen prácticamente los siguientes tipos de archivos, ¿verdad? Están los archivos .m, que son los programas, le llamamos scripts o programas, y hay otros archivos .m que son las funciones, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Entonces los programas, las funciones son en realidad programas que se ejecutan directamente en los cuales nosotros vamos a colocar después del nombre del programa las entradas que ese programa requieren, se ponen entre paréntesis para los argumentos. Y si ese programa requiere, por ejemplo, 3 variables, entonces colocamos las 3 variables dentro del paréntesis separadas por coma. Pues esas variables pueden ser de cualquiera de los tipos, ya sea numérica, tipo texto, que son los dos tipos más importantes, o pueden ser vectores, matrices, o puede ser un arreglo, ¿verdad? Entonces todo eso se puede. Entonces prácticamente una función es un programa que se ejecuta de manera directa y se hace con el fin de que sea más práctico, ¿verdad? La ejecución. Y nosotros, esto nos sirve mucho en la programación modular para cuando estamos creando un programa grande. Ustedes saben de que al principio divide y vencerás. Entonces muchos programas grandes lo que hacemos es hacer subprogramas. Entonces básicamente muchas de las funciones son subprogramas, que para no poner un programa, ¿verdad? Si un programa constara de 30 subprogramas, por ejemplo, entonces poner todo el código en un solo script de todos esos 30 programas se hace demasiado incómodo. Incluso imagínense que yo tengo que usar unas 12 veces un subprograma para hacer cálculo. Entonces, en vez de poner todo el código del programa, yo lo que hago es convertirlo en función y en vez de poner todo su código solo pongo la palabra que llama a ese programa. Entonces, en las funciones hay dos tipos principales, que son las que ya trae por defecto MATLAB, que son todas las funciones de utilidad, ya sean parte de las funciones básicas de él, como por ejemplo las funciones trigonométricas o las funciones para sacar raíz cuadrada, funciones para encontrar las raíces de un polinomio, funciones para encontrar un máximo o un mínimo de una función, o funciones que pertenecen a algún toolbox, que son ya los paquetes especializados de MATLAB para calcular algo muy, muy específico, por ejemplo, hacer los ajustes de curva, de eso también que les mencionaba, de la optimización de los máximos y mínimos de una función, o otras cosas bien específicas, pues hacer interpolación, hacer cosas así. Eso ya son funciones que ya pertenecen a un paquete que es un toolbox. Entonces, obviamente las funciones tienen una ventaja bastante amplia cuando nosotros los convertimos, porque hacen de que al dividir el programa en varios subprogramas, yo los convierto en función. Entonces todo el código que tendría que escribir, para que ya lo tengo aparte, yo empaqueto ese programita como función, y cuando yo lo necesite solo lo llamo con la palabra que lo guardé. Entonces ofrece una ventaja muy grande. Y la otra ventaja es que cuando nosotros hagamos GUI, que son las interfaces gráficas de usuario, nosotros no vamos a estar colocando todo el código, copiar y pegar de los programas que nosotros
creamos, sino que lo que se pega es que se transforma en función y ya solo pongo la palabra, ¿verdad? Y listo. La otra manera en cómo nosotros utilizar MATLAB es como ejecutar comandos en la línea de comandos, que es parecido a instrucciones como MS2, pero esto es cuando yo quiero hacer una prueba, a ver si yo puse bien una sintaxis o algo. Y el otro tipo de archivos son los archivos MAT, que son los archivos de datos. Si ustedes se acuerdan, el día de ayer cargamos un archivo de datos que eran para las capacidades de absorción de 3 metales pesados, y este archivo de datos contenían una matriz de datos que la graficamos en 3D y pudimos ver el comportamiento. Entonces estos son los otros tipos de archivos. Básicamente son dos tipos: el .m, el .mat, que hemos conocido. Va a haber uno más adelante, que es el archivo que se crea cuando nosotros hacemos una interfaz gráfica de usuario, y este tiene la terminación .fig, fig, de figura, una abreviación de figura. Entonces esos son los tres tipos de archivos que vamos a conocer en MATLAB. Entonces nosotros vamos a aprender en este laboratorio cómo crear funciones. Ya esto lo manejamos, ya manejamos la línea de comando y los archivos MAT, y lo que nos interesa el día de hoy es aprender a hacer funciones. Van a darse cuenta de que es bastante sencillo, solo hay que tomar unas reglas básicas, y lo que importa acá es que nosotros en las funciones tengamos hecho nuestro script ya con antelación, ¿verdad? Entonces para practicar yo voy a ir haciendo un script, pero antes vamos a hablar un poquito de qué trata, ¿verdad? Una función. Entonces, para hacer este script, bueno, del script, transformarlo en función, se siguen unas reglas sencillas, ¿verdad? Como dos reglas principales. Entonces, una función es muy parecido a un programa, pero tienen las siguientes características. Toda función debe empezar con la palabra function, así en inglés, ¿verdad? Entonces, lo primerito que se escribe en ese script, cuando ya lo convertimos en función, es la palabra function. Así MATLAB reconoce y sabe que ese script es una función. Entonces, la sintaxis va a ser la siguiente: ponemos entre corchetes las variables de salida a nuestra función, el símbolo igual, el nombre que va a tener nuestra función. Acuérdense que en los nombres, así como los nombres de las variables, solamente se permiten caracteres alfanuméricos, es decir, del alfabeto y número, de la A a la Z y del 0 al 9. Y solo podemos utilizar el guión bajo si queremos separar alguna palabra de otra. Espacio no se permite, porque si ponemos espacio es como que fueran dos nombres. Entonces, la regla es que solo caracteres alfanuméricos y espacio y guión bajo, perdón. Y la otra regla es que el nombre debe empezar siempre con una letra, y después se pueden ocupar números o letras, ya sea mayúscula o minúscula, pero tiene que empezar con una letra. No podemos empezar un nombre con un número. Ya, esas son las dos reglas. Entonces acá ponemos el nombre de nuestra función y entre paréntesis vienen las variables de entrada. ¿Okay? Entonces esta sería la sintaxis en cómo nosotros escribiríamos la función. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de qué variables vamos a necesitar. Primero partimos de que tenemos hecho nuestro script, por lo tanto ya sabemos cuáles son nuestras variables de entrada y cuáles y cuántas son las de salida también. Entonces va a ser fácil identificar esto. Entonces ya sabemos que la regla va a ser escribir la palabra function en inglés, es la palabra reservada para crear funciones. Luego tenemos entre corchetes y separadas por coma las variables de salida. Si no, en algunas funciones a veces no tenemos variables de salida. Por ejemplo, una función que lo que te haga sea generar un gráfico. Ahí lo que te interesa es el gráfico, no una variable que, por ejemplo, ya sea velocidad, temperatura, presión, ¿verdad? Entonces lo que queremos es el gráfico. Ahí no iría variable de salida y la dejamos entre corchetes, no ponemos nada ahí. Y luego viene el nombre de la función
y ahí le ponemos con esas reglas que les di. Y recuerden otra cosa importante que se me había olvidado mencionarles, no utilizar nombres que ya MATLAB tenga asignados para otras funciones. Por ejemplo, roots, que te calcula las raíces, la función seno, la función raíz cuadrada, coseno, tangente. Son cosas que con un poquito de práctica en MATLAB ya vamos a saber reconocer qué palabras van y cuáles no. Sin embargo, si nos llega a pasar y le ponemos un nombre que ya está asignado, MATLAB nos lo va a decir que hay una función y hay un conflicto. Entonces, aquí es muy raro sí también que vayamos a poner exactamente el nombre, porque usualmente los nombres que le hemos dado tienen que relacionarse con el problema para identificarlo, ¿verdad? Y por último tendríamos las variables de salida, que son esos argumentos que la función requiere y que en ese orden, ¿verdad?, que nosotros coloquemos, estos parámetros son órdenes en que nosotros vamos a dar las asignaciones. Entonces, acá eso lo vamos a ver más adelante, van a ver pues que no es tan complicado. Entonces, esas serían todas las partes de una función. Entonces, al crear una función, yo estoy haciendo un programa que sea de manera directa, que se ejecuta. Entonces, cuando nosotros llamamos una función, prácticamente lo que ponemos es el nombre de la función, paréntesis y las variables de entrada. Ya, acá podemos asignarle a una variable el resultado o a dos variables el resultado, a las que sea. Y ya sabemos que el resultado de esta función va a ser que este cálculo que lo va a hacer con estas variables de entrada me lo va a almacenar en las variables que nosotros pongamos aquí de salida. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá, por ejemplo, esta función, como todas empiezan con la palabra function, entonces se llama stat de estadística, una abreviatura. Otro detalle, acuérdense que estos nombres tienen que ser como en alfabeto inglés. No van a usar letras con acento ni la ñ, por ejemplo, eso no se admite. Entonces, ustedes escriben, ¿verdad?, palabras, letras, pues caracteres que sean del alfabeto inglés, o sea, 26 letras, no como las 29 del español, aunque nosotros tenemos letras dobles como la ch y la ey, ¿verdad?, que no existen en inglés. La ñ sería la otra, entonces ahí no iría ñ básicamente ni acento, sería lo que nosotros no vamos a poner. Y tenemos la palabra, pues, ¿verdad?, stat. Acá iría, esta función solo requiere un argumento, que acá me dice que es realmente un vector de datos, es decir, una lista de números. Y acá tendríamos que esta función lo que me hace es calcular la media y la desviación estándar de ese conjunto de datos. Eso es lo que hace esta función. Entonces, si se fijan acá, como el usuario va a colocar el vector directamente, acá yo no tengo que asignar x, porque x ya queda asignada desde la llamada de la función. Entonces acá simplemente, bueno, sacamos cuánto es la longitud de x, es decir, cuántos números hay en esa lista, y la media va a ser la suma de todos los números de ese vector dividido entre n. Eso se entiende, ¿verdad? Obtiene el promedio de los datos. Y luego la desviación estándar, ocupamos esta ecuación para sacar la desviación estándar de ese conjunto de datos con esta ecuación, y ya prácticamente eso es todo. Si se fijan acá, suprimimos las asignaciones de entrada y las instrucciones de escribir o imprimir de la salida. ¿Por qué? Porque al ejecutar esto, en pantalla te va a aparecer el resultado. Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a ahorita solo a darle ahorita el permiso de acceso. Entonces, algunas observaciones, aunque sí se puede, es aconsejable, pero no es necesario que el script de una función se termine con un end. Las nuevas versiones pues no lo exigen, pero las versiones anteriores de MATLAB sí tenías que terminar al escribir function, escribir un end para que se entienda cuál es el inicio y cuál es el final de la función. Pues eso es opcional, en otras palabras. Todas las variables que asignemos en una función solo sirven para los cálculos internos dentro de esa función y no quedan almacenadas en el espacio de trabajo. Esta observación es importantísima. Cuando nosotros estemos trabajando, vamos a ver aquí el ejemplo,
esta n que estoy asignando acá no me va a aparecer en el espacio de trabajo. ¿Cuál es ese espacio de trabajo? Bueno, vamos acá. Cuando yo declaro una variable, por ejemplo, si digo que n vale 10, entonces pueden observar que aquí apareció el valor n y el número. Entonces este es mi espacio de trabajo, que están todas las variables que yo asigno. Si esto lo hago en cualquier script, por ejemplo, ahora creo otro script y digo que n mayúscula vale 50, yo ejecuto ese script, entonces aquí ya me aparece n mayúscula vale 50, ¿verdad? Pero si esto fuera una función, esa asignación, ese cálculo no me va a aparecer en el espacio de trabajo. Eso es importantísimo. Entonces, otro detalle que hacen las funciones, ¿verdad? Que las variables que yo asigne dentro de la función solo van a servir para esa función. ¿Ok? Entonces son variables locales que solo se van a ejecutar durante el transcurso de la función. Excepciones, solamente cuando yo declaro una variable global. Por ejemplo, acá si yo pusiera global, digamos que la constante de lo que hace es ideales, y le pongo global R, y esa la estoy ocupando en todos mis subprogramas, y yo no la quiero estar asignando dentro de cada función. Entonces la declararía global, y ahí sí MATLAB esa va a aparecer en el espacio de trabajo, que lo teníamos por aquí. Yo me aparecería R y funcionaría en todos los programas. Ok, entonces esa es una excepción. Usualmente no vamos a tener que trabajar tanto con variables globales, a menos que se quieran hacer programas, un paquete de programas grandísimos para ingeniería química y esté utilizando muchas de las constantes continuamente, ahí sí. Esa es una observación muy importante. Entonces recuerden, las variables, como en este caso, ¿verdad? N, lo que es media y la desviación estándar, como son variables de salida, estas sí van a aparecer al final, pero las variables intermedias que yo ocupe para hacer cálculo, esas no me van a aparecer declaradas. ¿Ya? Entonces, algo útil, porque si esta n dentro de esta función la ocupo para algo específico y yo vuelvo a ocupar la variable n en otra función, que n va a significar otra cosa muy distinta, ahí no va a haber un conflicto, porque comprenden, ahí no va a haber un error, un choque de que MATLAB, la n que declaré dentro de una función, se la va a asignar como valor a otra función, entonces ahí me daría cálculos erróneos. Entonces, de cierto modo es una buena ventaja esto, que dentro de las funciones, todas las variables que se calculen solo van a servir cuando él la ejecute, y lo que me interesa es el resultado que va a hacer esto. Lo que me va a devolver MATLAB es las variables de salida. Ya, entonces yo tengo que tener mi script, antes de convertirlo a función, bien hecho, bien editadito, que no tenga errores ni nada, bien comprobado, bien hecho la etapa de debugging, para que ya estoy seguro que ese programa me sirve idealmente para el propósito que se requiere. Entonces ya lo podemos convertir en función, y sé que ahí está contemplado todo, que si el usuario introduce un dato que no debe ser texto y le pone numérico o otro tipo de, por ejemplo, o al revés, que debe ser el dato en forma de texto y el usuario no se lo pone en forma de texto, entonces va a haber un error, un conflicto, y ahí va a pasar algo, que todo eso lo tengo que contemplar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les decía. En el ejemplo anterior, la variable n no va a aparecer en la lista de variables de MATLAB, solo lo ocupa para cálculos internos, y después no queda en memoria, en otras palabras. Ahora, los nombres de las funciones deben de ser en minúsculas. Bueno, esto, ¿verdad?, es política de MATLAB. Todos los nombres de las funciones de MATLAB lo hace en minúsculas. Eso es para diferenciar, ¿verdad?, de que es una característica que tienen las funciones, los comandos que trae por defecto MATLAB, pero no es necesario que nosotros, esa regla es bueno seguirla para que, ¿verdad?, sigamos con esa terminología, pero no significa que nosotros no podamos hacer una función que empiece en mayúsculas. Lo podemos hacer, pero es una característica, pues, que tiene MATLAB, de que todas sus funciones van en minúsculas. ¿Ya?
Entonces, lo que sí debe empezar debe ser por una letra, empezar por una letra, y solo se pueden utilizar caracteres que sean letras o números, no otros símbolos, ni acento, ni tampoco los otros acentos de otras lenguas, como en el francés, que hay acento para la izquierda y acento para la derecha, ni en portugués, que bastante se ocupa el acento circunflejo, y otros caracteres especiales, nada de eso, solo se permite de la A a la Z y de 0 a 1. Se pueden utilizar funciones dentro de funciones, por supuesto, porque de hecho es como que un programa, casi todos los programas necesitan de algún subprograma, alguna función. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que hasta el mismo MATLAB en casi todas sus funciones están relacionadas, pues ocupa una función para hacer otra cosa. Y siempre, ¿verdad? En casi todos los casos, pues se ocupan funciones dentro de una función. Sobre todo en los casos que va a ser un programa más complejo. Mientras más se vaya elevando ese nivel de complejidad, más funciona. Por ejemplo, en la función anterior, aquí ocupamos dos funciones. Bueno, de hecho, tres. La función length, que te calcula la longitud de un vector, o sea, cuántos elementos tiene ese vector. La función sum, que te hace la suma de todos los elementos de ese vector, y la función sqrt, que te calcula la raíz cuadrada. Entonces, si se fijaron, aquí volvemos a repetir la función sum. Y de cierto modo, ¿verdad? Esta función entonces implícitamente está ocupando tres funciones que ya son funciones básicas de MATLAB. Ya. Entonces sí, todas las funciones, la mayoría ocupan muchas otras funciones dentro de ellas. Eso es lo que le va dando el grado de desarrollo, de complejidad a este programa. Entonces son observaciones. Entonces, siempre que sea necesario hacer uso de subprogramas o subfunciones, es recomendable. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Que muchas de las funciones básicas que tenemos las utilizan otras funciones dentro de ellas, ¿verdad? Y mientras más complejo, para que el script no me sea demasiado grande, lo que hacen es, en vez de poner todos los subprogramas en código, lo que se hace es llamar la función, y ya todo eso se me simplifica mucho. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es convertir algunos de los scripts o programas que hemos creado en funciones, y que lo probemos, como el que hicimos, el de la temperatura de ebullición, por ejemplo, que lo comprobemos, estos programitas. Entonces ya tenemos aquí está prácticamente la sintaxis, lo que tenemos que hacer, y vamos a crear nuestros programas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo. Voy a limpiar todo. Entonces vamos a crear un script ahorita. Vamos a ahorrar aquí. Va a ser un programa sencillo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo es que se va a hacer para convertir un script a función. Programa para calcular el área y volumen de una esfera. Primero lo hacemos como script y después lo vamos a convertir a función para que ustedes vayan viendo qué es lo que se debe hacer. Entonces lo primero es lectura de variables o de datos. En este caso, para calcular el área y el volumen, solo se necesita el radio. Entonces le pedimos radio o diámetro. Vamos a trabajar con el radio. Entonces le vamos a decir, ¿verdad?, que R va a ser igual input, ingrese el radio de la esfera en centímetros. Ok, entonces le ponemos la pleca inversa. Pleca inversa n. Así que
Aquí la tecla, ok, entonces punto y coma ahí para que no se refleje esta asignación. Listo, ahora vamos a la etapa de cálculos. Y aquí vamos a poner sencillamente que el área, a ver si se acuerdan de la fórmula o la ecuación. Entonces el área de la esfera sería 4 por pi. La ventaja es que acá MATLAB tiene, al escribir pi, es el número pi. Entonces ya lo tiene como base de datos. Si ustedes se fijan que vamos a hacer la prueba, pi 3.1416. Si le pusiéramos que me dé más decimales y que no redondee, pues va a ser más decimales. Por ejemplo, si le pusiéramos el formato long, y volvemos a poner pi, entonces ya me da 15 dígitos. Ok, entonces vamos a regresar al formato short G, que es el con el que trabajamos usualmente. Entonces sería 4pi por el radio al cuadrado. Y esto me va a quedar en centímetros al cuadrado, ¿verdad? Las unidades. Y el volumen va a ser igual a, vamos a poner 4 tercios por pi por r al cubo. Y esto va a quedar, ponemos el comentario que va a ser centímetros al cubo. Esas serían las unidades. Entonces ahí está el programita. Vamos a ver, acá está todo bien. Si se fijan, bueno, ahorita solo me falta el resultado, ¿verdad? Imprimir estos mensajes de, vamos a probar con la función fprint. Entonces acá sería el área de la esfera es, le vamos a poner, acuérdense que cuando ocupamos fprint, donde queremos que aparezca el valor numérico o de la variable, se le pone un porcentaje y el código es el siguiente. Ahora le ponemos cuántos dígitos queremos, por ejemplo 6, y cuántos decimales. Acá deciden ustedes, podemos ocupar 2 decimales y en punto flotante el formato, centímetros al cuadrado, y el volumen es puntos. Vamos a ampliar esto. El volumen es, y le vamos a dejar el mismo formato, 6.2 F, significa 6 dígitos. Ahí incluye el punto, toma en cuenta el punto con 2 decimales y punto flotante. Eso es lo que significa. Y le agregamos centímetros al cubo. El único detalle que se me había olvidado decirle antes con esta función es que acá también es bueno poner el pleca inversa n para que el prompt me quede en la siguiente línea y que no se me vea todo así pegadito. Entonces ahí estaría listo. Vamos a ejecutar nuestro script. Me va a pedir que lo guarde. Le vamos a llamar esfera para que sea fácil de identificar. Y nos vamos a la ventana de comando. Aquí dice ingresa el radio de la esfera en centímetros. Entonces supongamos que son 10 centímetros. Entonces dice el área de la esfera es, vamos a ver qué pasó aquí. Por supuesto, se me olvidaba una parte importante del comando fprint, que era, lo estaba utilizando como que fuera, se voy a cancelar acá, como que fuera el comando disp. Entonces acá tenemos que agregar, así que acá como que no me está dejando escribir. Vamos a ver, no sé qué ha pasado. Parece que se trabó un poquito porque acá el problema fue que no le puse el código. Entonces vamos a cancelar. Ahora sí. No le puse acá las variables que yo quiero que me muestre, ¿verdad? Entonces le puse el código donde quiero que aparezcan las variables, pero no le puse las variables. Lo que no sé es ahorita por qué no me está dejando escribir. Entonces vamos a guardar esto. Voy a salirme temporalmente de MATLAB para corregir este pequeño problema. Vamos a volver a entrar.
Ahí no sé si sabían que escribiendo exit y dándole enter se sale totalmente de MATLAB. De hecho, hasta es más recomendable, dicen, salirse de esa manera. Solo tengan en cuenta que deben de haber guardado todos sus scripts que hayan tenido. Dicen que es más eficiente para MATLAB salirse escribiendo el comando exit. Entonces, bueno, esperando en que cargue, ya terminamos nuestro programita. Ya con esa corrección creo que nos va a quedar bastante bien. Ya se fijaron que siempre es bueno ejecutar los programas para probarlo, y que casi siempre uno va a tener algo, un detalle que tal vez se le olvidó, porque nadie es perfecto, ni que tengan, incluso miren ese programa tan sencillo que hicimos, ¿verdad? Ni que tengan horas y horas de práctica, siempre a veces hay un detalle que a uno se le pasa por alto. Entonces se va dando cuenta cuando lo prueba el programa, lo ejecuta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con ese programita es convertirlo a función. Para convertirlo en función hay que acordarse de dos cosas básicas. Utilizar la sintaxis, que es esta primera línea al inicio del programa, siempre, ahora con esto. Y lo otro, ahí está, ya va a cargar. Entonces le damos ahí. Ok, entonces vamos a abrir nuestro programita que está por aquí y se llama Esfera. Entonces, si se fijan, este es súper sencillo. Van a decir, ni comparado con los que estuvimos haciendo, ¿verdad? Antes. Entonces acá lo que me hacía falta era agregarle que va a ir el área y el volumen acá. Entonces A y V. Lo que entiende fprint es que donde esté este código se va a insertar el valor del área con este formato en 6 cifras y 2 decimales, y como volúmenes numéricos también se le ponen punto flotante y igualito. Entonces ahora sí ejecutamos nuestro programa. Si se fijan, está en verde, o sea que no hay errores detectados. Le ponemos 10 centímetros y miren, aquí está nuestro resultado. El área es 1256 centímetros cuadrados y el volumen es 4188. Entonces nuestro programa funciona a la perfección. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a función ahora. Aquí es donde viene la verdadera práctica del tema de hoy. Entonces recordemos, ¿verdad? Para refrescar, se ocupa la palabra function siempre, que es la palabra reservada, entre corchetes las variables de salida. Escogemos un nombre para la función, que puede ser el mismo nombre del script, que se llama esfera, y las variables de entrada. Entonces eso es. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para convertir nuestro script a función, es suprimir lo que son las entradas y las salidas, solo dejar la parte de cálculo, y porque las entradas y las salidas van a ir en la primera línea ahora. Entonces escribimos la palabra function, que es nuestra palabra reservada. Ahora vienen en corchete las variables de salida, ¿verdad? Esto. ¿Cuál es nuestra variable de salida? Son estas dos, A y V. Entonces, A y V. Va a ser igual el nombre de nuestra función, esfera, le hemos llamado. Recuerden algo muy importante. Cuando nosotros convirtamos un script a función, el nombre que le pongamos acá debe coincidir con el nombre que va a tener al guardarse el archivo. Si no, va a haber un conflicto. Entonces ese es un detalle importante, porque si no, siempre MATLAB les va a mandar un determinado error. Recuerden ser congruentes siempre en esto. Si le llamamos esfera, acá el archivo se va a llamar esfera. Entonces, ¿cuántas variables tenemos de entrada? Solo esta, que es el radio. Ok, entonces lo ponemos y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir las entradas. Entonces, para no borrarlo, nosotros lo comentamos y vamos a comentar la salida del resultado. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que nuestro programita lo vamos a guardar. Ya lo tenemos listo. Entonces, aquí van a haber dos variables de salida. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ejecutar este programa? Vamos a limpiar la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esfera de 10, significa que yo estoy diciendo, calculame cuál es el área y el volumen para 10. El detalle, nada más,
que deben de tomar en consideración es que si una función tiene más de una variable de salida y ustedes no se lo especifican, ella solo les va a regresar el resultado para la primera variable. Para que nosotros nos dé, por ejemplo, le podemos llamar área, vol, va a ser igual a esfera de 10. Entonces ahí sí, él les va a asignar a cada una todos los resultados y me va a dar acá, miren, por separado. Es lo mismo que nosotros habíamos sacado antes. Miren la ventaja entonces, nosotros en una sola línea tenemos todo nuestro programa. Esa es la gran ventaja de una función. Y esto que es uno de los programas más sencillos que podemos imaginar, ¿verdad? Ya teniendo los programas que hicimos anteriormente, pues ya esto se hace más práctico, porque tal vez puede ser 500 líneas de código y nosotros lo vamos a transformar a función. En una sola línea ya estaría todo. Ok, entonces recuerden, utilizamos, ¿verdad?, en la primera línea la palabra reservada con una sintaxis adecuada y suprimimos las entradas y las salidas. Dentro de una función no debe haber, miren qué pasaría si yo pongo este comando, ¿verdad? Entonces, aquí ya MATLAB me detectó un problema, me dice, van a ver, por aquí está, ya está en anaranjado, la entrada R no la va a utilizar, porque si yo la pongo acá me la va a pedir de todas maneras el programa y la va a reescribir, entonces va a haber un pequeño conflicto ahí. Entonces por eso ya me lo puse en anaranjado, ¿verdad? Y si yo, bueno, acá como está en fprint, no sé si vaya a haber problemas. Creo que no, porque simplemente es un mensaje. Pero este de acá ya me crea un conflicto. Entonces ya saben, lo que hacemos es que yo les sugeriría comentarlo para que lo tengan siempre disponible. Por si quieren hacer el proceso inverso en convertir de función a script, pues sería eso, quitar esta primera línea de código y poner las entradas y las salidas. Esto es lo que era el script, y la función era comentamos entradas y salidas y ponemos la línea, la primera línea. Así está. Entonces ya saben, si nuestra función consta de más de un argumento, tenemos que poner todas las variables de salida entre corchetes antes de llamarla, así como hicimos. No tiene que coincidir acá el nombre que tiene la función. Esto solo se utiliza, lo que sí debe coincidir es dentro de la función. Por ejemplo, esta A tiene que ser consecuente con esta A y esta R tiene que aparecer aquí. Ya, eso es lo que debe importar. Acá el usuario puede poner, le puede llamar si quiere volumen, ¿verdad? Volumen-esfera, como él quiera, y él va a dar el resultado. Ya, lo que importa, estos son para los cálculos internos de la función, estos parámetros sí deben de coincidir aquí. Ya. Entonces, como también nosotros nos damos cuenta si una función necesita más de un argumento, para eso es lo importantísimo de poner la explicación acá, ¿verdad? Esta función utiliza solamente el radio y va a dar como resultado dos parámetros, área y volumen. Entonces nosotros, si nosotros ponemos el comando help espera, entonces MATLAB te va a dar el encabezado que le pusiste a tu programa. ¿Ya se fijaron? Entonces, de aquí la importancia, por eso MATLAB en todas sus funciones tienen la explicación de la sintaxis, para así saber en qué caso, ¿verdad? Entonces miren, por ponerles un ejemplo, el comando size te da las dimensiones completas de una matriz, vector o un escalar, ¿verdad? Lo que sea esa variable. Entonces te va a arrojar dos resultados: las dimensiones en filas y las dimensiones en columnas. Si es un escalar, entonces sería 1 y 1. Y si es un vector, sería n por 1, ¿verdad? O 1 por n. Y si fuera una matriz, sería m por n. Entonces, aquí van a ver de que este size, si se fijan, te da dos variables de salida, que sería el número de filas y el número de columnas de ese arreglo, ya sea una matriz, sea un vector, o sea lo que sea.
Entonces, él precisa nada más la matriz vector o escalar y te va a entregar el número de filas y columnas. Entonces, por ejemplo, si nosotros para crear una matriz, vamos a crear esta que con Magic 3 vamos a crear esa matriz. Entonces le vamos a poner size de ese resultado y aquí pueden observar que es 3 y 3. Entonces aquí los dos parámetros de argumento, los dos parámetros de salida te lo está dando, ¿verdad? Que son estos dos. Entonces, de esa manera nosotros investigamos si una función tiene cuántas entradas necesita, cuántas salidas necesita. Pero lo otro bonito es que también MATLAB, al ir escribiendo funciones que él ya tiene guardadas, él también te va diciendo, sale un cuadro de diálogo explicándote cuántos parámetros necesita, y eso ya lo estuvimos haciendo antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con surf, al escribir solamente surf, ahí es donde aparece el cuadro de diálogo. Al detenerte un par de segundos, acá ya te explica, ¿verdad?, cuáles son todas las sintaxis válidas. Entonces, pues, prácticamente podemos crear una gráfica en 3 dimensiones solo proporcionando la matriz de datos en Z o poniéndole los valores de X, de Y y de Z. Y la variable C es para las propiedades del color que vos le querés dar. O incluso te dice que le puedes agregar más propiedades acá. Por ejemplo, si lo querés sombreado, si lo querés el grosor de línea, todo eso también se lo puedes agregar adicionalmente. Entonces esto es otra forma en cómo las funciones MATLAB te las puede explicar cuántos argumentos tenés de entrada y cuántos argumentos necesitas de salida. Entonces, hasta el momento que les ha parecido, ahora he tratado de que la explicación sea lo más detallada posible, espero no aburrirlos mucho. Entonces, ya convertimos este archivo de esfera a función. Ahora vamos a hacer uno más complejo. Entonces, vamos a buscar alguno de los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, que era el de Antoine y agua. ¿Se acuerdan? Entonces acá vamos a recordar un poco. Esto lo hicimos lo empezamos a hacer desde nuestra primera sesión. Entonces, acá lo que ocupa las siguientes variables de entrada. En primer lugar, la opción. Si es una T mayúscula o una P mayúscula para la temperatura, o si es la presión, ¿verdad?, lo que queremos calcular. Y la otra variable de entrada es que si escogemos la temperatura, ingresar presión. Y si escogemos presión, ingresar temperatura. ¿Verdad? Ya lo tenemos hecho para eso. Ok, entonces acá tendríamos listo. Antes lo habíamos dividido en dos, este programa, en el que hacíamos el cálculo si proporcionábamos solamente temperatura que me calcule presión, o proporcionando solamente presión que nos calcule la temperatura. Correcto. Entonces lo que hicimos fue incluir a los dos casos. Al finalizar, el resultado que me va a dar prácticamente es la gráfica. Entonces una variable de salida como tal, como va a ser una gráfica, entonces no va a ser una variable que vamos a precisar. Vamos a ejecutarlo para recordar. Vamos a ver aquí qué pasó. Entonces, por ejemplo, ingrese T o P. Entonces le vamos a decir que vamos a calcular la presión. Entonces me pide la temperatura en grados Celsius. Ok, entonces quiero saber cuál es la presión de ebullición a 125 grados Celsius. Y aquí lo tenemos, es 2.31 bar. Entonces ya 125 es 2.3 veces la atmósfera, la presión a que huye el agua. Es más o menos lo que pasa en las ollas de presión. Llega a una presión, digamos, del doble de la presión atmosférica, y permite que el agua comience, que la temperatura del agua suba hasta los 125, se haga una cocción más rápida por eso mismo, ya que en condiciones normales lo más alto que se puede alcanzar la temperatura de ebullición es a 100 grados Celsius.
Entonces eso hace que el agua líquida, tengas agua líquida por encima de los 100 grados Celsius, ese equipo. Entonces, bueno, esto es lo para poner un ejemplo de cómo funciona el programa. Necesitamos ingresar la condición, la variable ahora que queremos calcular, y necesitamos ingresar el parámetro opuesto. Si pedimos presión, ingresar temperatura. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, la verdad que aquí está un caso un poco más amplio porque ya son dos variables en dependencia de una y de la otra. Entonces acá vamos a hacer una cuestión, vamos a dividir este programa en dos subprogramas para explicarle. Vamos a hacer el caso ya directo en que trabajemos con la temperatura y en otro caso que trabajemos con la presión. Entonces los voy a dividir los dos. Lo que sí necesito al final es crear el gráfico para ambos casos. Entonces vamos a pegarlo. Y ahora con el caso de la presión vamos a copiar todo el programita acá y le vamos a agregar la parte de aquí del gráfico. Entonces prácticamente me salí del switch nada más. Bueno, me recomienda acá el programa que nosotros le llamemos agua, presión versus temperatura al programa que te calcula la presión, y agua, temperatura versus presión al que te calcula la temperatura. Ok, esto a modo de ejemplo. Entonces a como me está calculando, dice me va a calcular la temperatura a partir de la presión, le vamos a llamar agua, temperatura versus presión, y al otro le vamos a llamar agua, presión versus temperatura. Okay, entonces ya tendríamos nuestros dos programitas. Te va a pedir la presión y te va a calcular la temperatura y te va a graficar. Te va a pedir la temperatura, te va a calcular la presión y te va a graficar. Para que vean estos dos ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Para hacerlo función nuestros dos subprogramas, lo que tenemos que identificar es cuáles son nuestras variables de entrada y cuáles son nuestras variables de salida. Entonces, paso número 1, escribimos la palabra reservada function, y luego lo que hacemos es poner las variables de salida, luego el nombre de la función, que en este caso es agua, temperatura versus presión, y las variables de entrada. Entonces, nuestras variables de salida, acuérdense que es un gráfico, entonces lo dejamos vacío, no precisamos. Lo que te va a hacer esta función al ejecutarla va a ser mandarte el gráfico. Y ahora tenemos agua, temperatura, las variables de entrada. Como ya es la presión, lo que te pide directamente, entonces ponemos la presión y vamos a comentarla. ¿Qué otro parámetro de entrada necesitamos? Nada más, porque solo pedimos la presión y con todo esto se hacen todos los demás cálculos. En ningún punto hay un input, ¿verdad? Aquí. Y la salida ya está el gráfico. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos listo. Miren qué sencillo. Escribimos function, identificamos cuáles son nuestras variables de salida. En este caso, la variable de salida es el gráfico. No se pone aquí variable cuando es un gráfico nada más. Lo que quiero obtener. Y acá tendríamos nuestra única variable de entrada, que es la presión. Comentamos y la ponemos acá al inicio. Eso es todo. Yo con solo darle la presión, él me va a calcular la temperatura y me va a graficar. Lo guardamos y pasamos al otro programa que va a ser muy parecido a este. Comentamos la entrada de la temperatura aquí con un porcentaje y pasamos a convertirlo a función. Entonces sería la variable de salida, también es lo mismo, es un gráfico, no le ponemos nada. Aquí le vamos a llamar agua, presión versus temperatura. Y la variable de entrada acá es la temperatura. ¿Ya?
Entonces solo proporciono la temperatura y él me va a calcular la presión de ebullición y me va a graficar todo. Entonces, acá creo que sería bastante conveniente ya que lo guardemos y que lo probemos. Ya se fijaron, tenemos nuestras dos funciones. A ver qué pasa. Vamos a ver si nos está funcionando bien. Vamos a limpiar la pantalla. Entonces le vamos a decir agua, presión versus temperatura. Y le vamos a dar, aquí si se fijan, me pide la temperatura. Entonces, por ejemplo, a 30 grados Celsius, ¿cuál sería la presión? Ven que lo hace todo de un solo. Entonces dice la presión de ebullición a 30 grados es 0.04 bar. Es bajísima esta presión. Para que el agua huya a 30 grados Celsius a presión, digamos, a temperatura ambiente, tendríamos que reducir la presión muchísimo. Ahora probemos el otro. El otro era agua, temperatura versus presión. Entonces, acá sería proporcional la presión. Entonces, por ejemplo, a 0.5 bar, es decir, a la mitad de la presión atmosférica, ¿cuál sería la temperatura de ebullición? Entonces, dice que es 81 grados Celsius. Entonces, a 81 grados, el agua ebulle a la mitad de la presión. Entonces, ya se fijaron qué fue lo que hicimos. Lo que hice yo, primeramente, fue que teníamos un programa más general, pero para hacer la práctica de generar dos funciones, lo que hice pues fue tomar para el caso de temperatura y tomar para el caso de presión, separarlos y crear con cada uno de ellos una función específica, que es lo que me pedía aquí el caso, ¿verdad? Llámelo agua, presión versus temperatura, y el otro caso más temperatura versus presión. Y con ello podemos convertir nuestro programita, ¿verdad?, según el caso que sea. Ahora miren qué interesante. Prácticamente acá, miren para que se den cuenta cómo la utilidad que tienen las funciones. Este programa que lo tenemos general, yo lo puedo convertir a un programa más sencillo. ¿Cómo? Si ya tengo las funciones creadas para cada caso específico, yo simplemente, en vez de tener todo este código, lo vamos a quitar y voy a borrar todo el código, porque esto es lo que forma parte de la función. Y aquí vamos a quitar esto porque también ya forma parte de la función. Entonces acá, si es el caso de la temperatura, le vamos a llamar agua, temperatura versus presión, ¿verdad? Acá nada más necesitamos asignar la presión. Y acá agua, presión versus temperatura. Entonces yo le tendría que pedir al usuario que ingrese la variable, ¿verdad?, que él desea calcular. Entonces, de esta manera, miren cómo se reduce todo este programa de acá. ¿Ya se fijaron? Entonces, todo esto ya forma parte del subprograma. Yo no tengo que volver a repetir todo el código. Ya este programa ya existe. Que está convertido en función de manera directa. Entonces, yo simplemente lo llamo. Entonces, acá realmente, ¿verdad?, le ponemos ya de un solo, la temperatura va a ser, y acá la presión va a ser calculada y listo. Ahora, este es un caso especial porque dependiendo de la opción que el usuario introduzca, MATLAB va a hacer el cálculo de una variable o de la otra. Si nosotros quisiéramos transformar esto a una función, pues le llamamos function. Aquí irían las variables de... Este es ya el caso general. Entonces, las variables de salida acá, y aquí irían las variables de entrada. Entonces, esta le podemos llamar igualito Antoine-agua. Y aquí las variables de entrada. Entonces, recordemos que nuestra variable de entrada es opción
perdón, aquí se tiene que poner como variable opción. Y luego viene ya sea la temperatura o la presión. Entonces, como puede ser temperatura o presión, como aquí no se sabe, si yo pusiera T, va a haber un error cuando quiera calcularlo porque está la presión como asignada. O si yo pongo solo P, me va a dar un error porque acá me estaría pidiendo la temperatura y yo puse la presión. Entonces, cuando yo tengo una variable de entrada que pueda servir de alimentación acá para cualquiera de las funciones, se pone un comodín, y el comodín es el acento que acá con este teclado no lo hallo bien, es el acento circunflejo, es esta que muchos teclados es la primera tecla que aparece, esa de ahí. Entonces, al hacer esto ya se entiende que es la variable, esta variable de acá, que sirve como comodín, porque dependiendo si es temperatura o si es presión, pues esa variable me la va a calcular a partir de eso. Ok, aquí me dice que habría que corregir ahí, ¿verdad? Que es lo que tenemos que revisar. Voy a hacer un chequeo un poco más de esto para estar seguro del... Acá, ¿verdad? Aquí el detalle que la tengo que comentar porque es la única entrada que tengo. Son algunas de las cosas que tenemos que ver. Y acá, ¿verdad? Para saber si vamos a utilizar... Vamos a ver si le regreso. Creo que ahí... Sí, esta variable dice que no aparece declarada acá. Entonces, eso es lo que yo quería. Si pongo las dos, no va a haber ningún problema. Y ahí estaría. Acá tendría que poner cuál sería el resultado. Entonces, también tendríamos que hacer algo similar. Si se fijan, ya se eliminaron los errores. Vamos a ver si lo transformo de esta forma. Ahí, bueno, hay un comentario. Dice que no está permitido porque este comodín es cuando se pone una sola variable de entrada. Entonces voy a analizar ahí qué se puede hacer para que no me esté marcando, ¿verdad? Estos errores. Pero este es un caso un poco más específico porque esta función, ¿verdad? Sus variables de entrada cambian en dependencia de la opción que nosotros introduzcamos aquí, ¿verdad? Entonces es algo a tomar en cuenta. Para este programita, pues, se hace un poco más complejo. Al dividirlo en dos, ya no hay no hay problema y podemos trabajar. Entonces, como internamente la presión acá solo me sirve para esta variable, creo que acá podemos darle un valor cualquiera, por ejemplo X, y acá le podemos poner cualquier valor Y y decirle que Y va a ser nuestro resultado, nuestra X, nuestra entrada. Entonces, de esta manera sobrepasamos esa ambigüedad. Ya sabemos que la variable que me calcule va a depender de la opción. Entonces, siempre cualquier opción que yo ponga va a depender de la letra que yo le haya asignado. Entonces, así elimino cualquier ambigüedad porque donde importan es dentro de cada una de estas funciones. Que esta T coincida con todas las T y la presión es lo que me va a calcular al final. Entonces, esa es una manera de cómo dejar este programita en función y ya quedaría listo. Por ejemplo, miren cómo me va a funcionar. Ya lo vamos a guardar y vamos a correrlo aquí. Entonces, acuérdense que nuestra función se llama Antoine Agua. Entonces yo le voy a decir, bueno, Antoine Agua, ¿de qué cosa? ¿Qué opción? Quiero que me calcules la temperatura, por lo tanto el valor que te voy a dar es un valor de presión. Entonces, por ejemplo, a un bar, es una presión atmosférica. Bueno, aquí me dice que hay muchos parámetros de entrada según la opción que estamos llamando. Si pusimos bien la opción, en caso de esta temperatura, calcula esto de acá. Entonces el error está internamente. Temperatura versus presión.
Ajá. Entonces, bueno, habría que revisarlo ahora un poco más de sentarse a detalle, porque lo que estamos haciendo es un programa comprensivo general para cualquier caso. Entonces solo sería cuestión de ver el por qué, ¿verdad? Está ocurriendo este pequeño error. Pero si pudieran observar, las funciones individuales me funcionan de maravilla. Entonces ahí solo analizar eso. Vamos a pasar con un ejemplo, otro ejemplo de los que estuvimos trabajando. Vamos a buscar algunas de los scripts que trabajamos por aquí. Déjenme buscar este de cinética. Sí, sería un muy buen ejemplo también. Entonces si convertimos este programita a función, revisemos que estas tres son los parámetros de entrada, después de ahí vienen todos los cálculos, y las salidas son gráficos. Miren que acá solo estoy mostrando gráficos. Entonces, para convertir esto a función, utilizaríamos la palabra function. Como es gráfico el resultado, entonces no le ponemos argumentos de salida. Va a ser igual. Le dejamos el mismo nombre, cinética. ¿Y cuáles son nuestras variables de entrada? Son estas de aquí. Entonces CAO, K y temperatura. Y tiempo, perdón. Entonces, estas se las vamos a comentar. Miren que están en naranja. Cuando yo las voy comentando, va desapareciendo ese error. Aquí desapareció este para la K. Ahora desaparece. Y eso se debe a lo que les había comentado, que al hacerlo función, el usuario va a proveer estas variables, no las tengo que estar declarando. ¿Ya? Y así, de manera sencilla, terminamos nuestro trabajo de convertir este programita a función. Suprimimos o comentamos las entradas y la salida. Si es en forma gráfica, no es necesario suprimir ni nada, ¿verdad? Porque no va a ser una variable. Y la dejamos vacío si es una gráfica. Y acá pasamos las entradas dentro de aquí el nombre de la función. Por lo tanto, si yo ya guardo esto, ya transformé a función mi programa y lo puedo ejecutar. Entonces, si yo quiero una cinética, por ejemplo, con una concentración de entrada de 20 mol por litro, con una constante cinética de 0.1 y con un vector de tiempo, acá tengan en cuenta que es un vector. Entonces, que vaya desde 0, de 5 en 5 hasta llegar a, qué sé yo, 700 minutos. Entonces, ahí estaría. Entonces él me va a generar las gráficas. Miren, las gráficas correspondientes. ¿Cuál sería la ventaja? Que este programa está hecho para condiciones distintas a las que yo estaba contemplando en el script. ¿Sí se fijaron? Yo le puse en vez de 50-20, en vez de esta constante, al ser más baja, entonces la cinética era más lenta. Como yo le puse 0.1, entonces es mucho más rápida. Lo que ocurrió fue que las curvas, ¿verdad?, llegan rápido a cero, porque la K es más pequeña. ¿Y por qué es importante que nosotros lo transformemos a función? Porque si yo quiero hacer un GUI muy interesante en el que yo esté variando la K y vea en tiempo real ese comportamiento de las funciones, yo necesito que ese script que yo tenía lo transforme a función, porque lo que me interesa es estar manipulando las entradas y viendo las salidas, no es estar manipulando el código. El código ya está hecho para cualquier valor de entrada que yo esté, siempre que sea de tipo numérico en este caso. Él me va a hacer todos estos cálculos. Ya, yo no quiero estar editando esto, lo que ya quiero editar es las entradas nada más. Entonces, quiero mostrarles, si logro encontrar por acá, solo un pequeño ejemplo de algunas funcionalidades de los GUI que vamos a ver a partir de las futuras sesiones. Bueno, este es un ejemplo de prueba. Vamos a ver uno que sea, si convertimos alguno de los, creo que puede ser uno de los que vamos a hacer. Tiene que ver con reactores.
Entonces aquí teníamos, es un problema que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos una reacción en la que se transforma etanol a acetaldehído y dióxido de carbono. En dependencia de la temperatura, miren acá que podemos ir moviéndonos. Así es el resultado de la reacción. Entonces aquí tengo una longitud del reactor y en dependencia de esta temperatura, miren, eso es lo interesante, lo que les digo, que por qué convertimos a función nuestro programa. Porque lo que me interesa luego es hacerlo interactivo o jugar con las entradas para ver qué pasa en la salida. Entonces acá con el GUI yo me enfoco nada más en los parámetros de entrada, ¿ya? Y si se fijan, a una temperatura más alta obtengo el producto final, que es el dióxido de carbono, que está en amarillo. Este sería mi producto final. El producto intermedio este naranja y el reactivo es el azul, que es el etanol. Entonces, en dependencia de la temperatura del reactor, puede ser una reacción rápida y completa a temperatura alta o a temperatura baja, ¿verdad? Ni siquiera se logra casi obtener el producto final, que es el dióxido de carbono, el amarillo. Entonces es como ya un GUI interactivo que serviría para reactores, para observar qué sucede con reacciones donde hay productos intermedios, la dependencia de esa reacción con la temperatura y cuánto es el máximo rendimiento. Miren que acá está, tal vez lo que yo quiero maximizar es el acetaldehído, ¿verdad? Porque el dióxido de carbono no me interesa obtenerlo. Entonces, ver a qué temperatura yo obtengo un máximo del intermedio. Si es muy alta, pues llego como por acá, aquí está el resultado. Y si por aquí se anda obteniendo el máximo, si la temperatura es muy baja, miren, ni siquiera se llega a producir mucho del producto intermedio. Entonces son cosas interesantes. Este script lo hicimos hasta incluso que él se ejecute y vaya probando valores, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Miren lo que pasa, me genera un video, por así decirlo, ¿verdad? Un gráfico en movimiento y va a ir aumentando los valores de temperatura hasta que se alcance el rango especificado. ¿Ok? Entonces van a ser cosas muy interesantes que nosotros vamos a hacer. Vamos a cerrar ahí. Ese error fue porque cancelé la operación, porque cerré. Pero son cosas interesantes que vamos a hacer. Y de ahí el porqué de trabajar nuestros scripts en funciones. Vamos a ver, hay algunos que tengo aquí de métodos numéricos y algunos que son de programación. Voy a buscar si hay otro por aquí que tengamos. Este creo que lo habíamos visto el día anterior. Si queda cómo calcular la temperatura y la presión. Déjenme ver si hay alguno. Este creo que es lo más sencillo posible, que es la suma de dos números. Y aquí me da el resultado, número A, por ejemplo 10, número B 20, resultado 30. Entonces uno de los más sencillitos con los que empezamos a trabajar en GUI como ejemplo, pero creo que acá no hicimos tanto. Vamos a ver este otro año. Aquí tenemos bastante. Miren este que casi siempre les gusta a todos los estudiantes. Ya van a ver en qué consiste. Acá se coloca una función de x y te va a calcular la derivada y te la va a graficar, y aquí la integral y te la va a graficar. Entonces creo que esta está programada. Voy a buscar el código. Lo que me quiero revisar ahorita es si es una función de dos variables, o solo en función de x. Entonces aquí veo de que solo está en función de x y lo vamos a hacer. Entonces vamos a poner una función, por decirles algo, x o seno, ¿verdad? Seno de x más 2 por x. Vamos a cambiar. Más 2 por x al cuadrado
menos 3 por x. Por ejemplo, una función, ¿verdad? Determinada, le damos clic al push button y ya vieron qué interesante. Acá estaría, esto lo había hecho hasta para exportar los datos a Excel, por eso me apareció esa ventanita. Entonces, aquí tenemos la función original que sería prácticamente 2x al cuadrado menos 3x. Y la derivada de esta función es 4x más coseno de x menos 3. Si se fijan, aquí me quedaría 4x y aquí menos 3 al derivarlo. Y la derivada del seno es el coseno, por eso se ve aquí. En realidad está abajo, lo que pasa es que se traslapó. Y arriba me queda la integral, ¿verdad? Entonces la integral de 2x al cuadrado es 2x al cubo sobre 3. Y la integral de 3x es 3x al cuadrado sobre 2. Y aquí tenemos la integral del seno es menos coseno. Entonces, es algo muy interesante, sobre todo para aplicaciones de cálculo, ¿verdad? Que tenés la integral arriba, la derivada abajo y la gráfica, tanto de la función original, de su derivada, perdón, aquí su derivada y su primitiva, que es la integral. Entonces ya vieron, este programita lo vamos a hacer. Creo que les va a parecer bastante interesante a ustedes que están ahorita en los cálculos. Y lo podemos también extrapolar hasta gráficas de... Creo que aquí lo hicimos para funciones de más de una variable. Este es similar. Voy a limpiar solo esto. Quiero revisar si este está para dos variables. Este sí está para x y y. Entonces lo que te va a hacer es sacar la derivada parcial y la integral con respecto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos seno de x más seno, perdón, aquí es de x más coseno de y. Calcular. Y ahí está. Lo que pasa es que acá la ventana, ¿verdad? La dejamos muy pequeña. Pero aquí tendríamos, miren, la integral. Aquí le está haciendo con respecto a x. La integral de seno de x más coseno de y. Entonces, perdón, con respecto a y. Entonces está multiplicando y por seno de x y la integral del coseno del seno. Y aquí lo que está haciendo es derivando con respecto a las variables, ¿verdad? La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces nos está sacando la derivada y la integral. Y aquí está la función original que parece una gráfica como una cajilla de huevo. Entonces es algo muy interesante, se puede hacer para 2 dimensiones, para 3 dimensiones y son ejemplos, ¿verdad? Que me interesa ya irles dando para que se vayan motivando en lo bonito que es un GUI. Entonces espero, cada uno de los elementos vamos a ir haciendo sliders. Miren, por ejemplo, quiero ver aquí si hubo algún... Vamos a cerrar la otra ventanita. Quiero ver acá es por algún valor que me está dando el error en su programación. Ahí lo vamos a corregir eso. Lo bonito del slider, voy a buscar acá si eso ya estaba corregido, a ver si hicimos alguno. No. Ahí lo vamos a ver si en su momento, cómo hacer para sliders, todos esos GUI. Entonces el día de hoy el propósito que teníamos era aprender cómo convertir de scripts a funciones. Por ahí seguramente muchos de los scripts ya hechos, si se fijan, miren, ya a futuro los convertimos a función para hacerlos más fáciles de utilizar, porque de ahora en adelante vamos a aprender a hacer interfaces gráficas. Entonces, para hacer eso, ya la primera parte, que era aprender a utilizar cada uno de la estructura secuencial, selectiva e iterativa, ya hicimos ejemplo. Entonces,
el propósito va a ser ya tener el script hecho, convertirlo a función y luego convertir nuestro programa en una interfaz gráfica. Yo les di algunos ejemplos para que ustedes los vieran, ¿verdad? Como este es para métodos numéricos. Entonces aquí uno pone la función, una función en X, por decirles algo, X al cuadrado, vamos a ver este ejemplo, X al cuadrado menos seno de X. Damos un valor inicial, por ejemplo 1, y optimizamos. Entonces miren, este GUI es una ventanita. Aquí me da cuál es el valor óptimo. Un óptimo puede ser un mínimo o un máximo, ¿verdad? Qué tipo de valor es y en cuántas iteraciones hizo el cálculo. Entonces, esto utiliza el método Newton-Raphson, que lo vamos a ver en análisis numérico en el siguiente semestre. Pero ya pueden ver dónde está la programación, ¿verdad? Solo proporcionó la función, un valor inicial, y él me muestra incluso dónde está el máximo. ¿Qué pasaría si fuera al revés, verdad? Si fuera hacia arriba. Entonces, vamos a hacer ahorita la prueba. Ah, ya vieron, entonces cambió. Si la curva tiene concavidad hacia abajo, entonces ahora es un máximo. Me está mostrando el valor. Podemos alterar la función, ¿verdad? O poner otro valor, poner por ejemplo 0.7 seno de x para que cambie y ya pueden ver cuál es el valor óptimo ahí. Me indica el punto. Y esto no solo vamos a poner que sea una cúbica, por ejemplo. Y vamos a ver. Entonces aquí me encontré un punto que es un punto de inflexión. O un punto, en realidad es un punto mínimo porque baja un poquito y vuelve a subir. Esto es muy independiente del valor inicial que le demos. Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Si le damos un valor de menos 1, por ejemplo, me va a hallar otro punto óptimo. Entonces acá ya cambió un poco, ¿verdad? La escala. Entonces ahora dice que anda, es un máximo. Es como que sube un poquito, baja y vuelve a subir. Entonces hay varios puntos óptimos y todo eso me lo va haciendo el GUI. Y aquí lo que me interesa es enfocarme en las entradas y ver el resultado. No es estar en la programación que van a observar acá. Más por aquí está el corazón de todo lo que se hace. No es estarle cambiando aquí los valores, ¿verdad? Porque uno pierde la perspectiva al utilizar la ventanita. Pues aquí tenemos todo más práctico y es mucho mejor para practicar, entender el trasfondo del problema y no estar pegados en errores de programación de esta parte, sino ya dejar eso listo y tener el GUI ya hecho. Entonces, en las próximas clases ya entramos a hacer GUI. Recordemos de que, como les había dicho, pues aprender a hacer funciones se podía aprender en una sesión. Es bastante sencillo, que las reglas son que utilicemos esta sintaxis y todas las variables de salida y las de entrada que tengamos ya en el script lo dejamos comentado y ya sabemos que el usuario va a proveer las variables de entrada dentro del paréntesis cuando llamemos a la función y cuando querramos los resultados se van a poner acá según la cantidad de variables de salida que tengamos. Con solo esos pasos ya transformamos cualquier script a función. Y para trabajar en GUI resulta mucho más cómodo, entonces estar utilizando funciones. Vamos a chequear por acá en este ejemplo, el último ejemplo. Acá esta fue la función que hace todo lo que nosotros queremos. Se llama Newton 1D, es decir, Newton en una dimensión. Y esta función está dentro de esa la hicimos, ¿verdad? En clase, vamos a buscarla por acá, Newton 1D. Y esta función, ya se fijaron, hace todo ese método numérico en un ciclo while, que es un ciclo iterativo. Entonces, ya no tenemos que poner todo este código de programación, hacer más largo este script, ya no es necesario. Solo llamamos a la función y así vamos a estar trabajando a futuro. Miren en este ejemplo las variables de entrada son la función y el valor inicial. Y las variables de salida son el valor máximo, el criterio, si es un máximo o un mínimo, y el número de iteraciones. Entonces aquí tenemos 3 variables de salida, 2 de entrada.
Y es una función, un ejemplo pues muy bueno para ver con varias entradas y varias salidas. Y ustedes pudieran observar que en la ventanita, vamos a cerrar este otro GUI, en la ventanita podía observarse esas tres cosas. Vamos a correr este script para que lo vean. Aquí están las dos entradas y las tres salidas. Y una salida adicional que no se incluye acá, que es el gráfico, ¿verdad? Que este plot, que es lo que hace esto. Entonces, igual pueden poner una función, una cuadrática, una cúbica o que una trascendental, pues que lleve logaritmo, que lleve funciones trigonométricas, etcétera, y él te va a encontrar el punto óptimo, pues con ese método numérico. Entonces, es como nosotros mejoramos en vez de esto, tener esto de acá, ¿verdad? Que me parece que es mucho mejor, más interesante. Eso es lo que vamos a lograr en este curso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? De cómo convertir programas en funciones. ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si más adelante se les ocurre, se les olvida, ¿verdad? Ahorita preguntar algo, pero después quieren hacer alguna consulta, pues estamos ahí también en el grupo, en WhatsApp. Entonces, bueno, le agradezco mucho entonces su atención y el día de mañana vamos a comenzar a entrar a hacer ya lo que son las interfaces gráficas de usuario para que estemos preparados y que apliquemos todo lo que hemos ido aprendiendo hasta el momento. Siempre lo vamos a hacer con problemas aplicados en la carrera, en ingeniería química, y vamos a tratar de que vayamos de forma dinámica, lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando a un ejemplo, pues para que vayamos incorporando todos los conocimientos. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima sesión el día de mañana, siempre a esta misma hora.